Cuando vayas a orar, taller de oración por el Padre Ramón Zambrano. Pan transformado en cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Con este pan tenemos vida eterna. Cristo nos invita a la gran resurrección. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Dios sea bendito. Tenemos la oportunidad hoy de orar con la palabra y también de preparar esa fiesta tan especial, tan bonita. En algunos lugares del mundo, antiguamente, en nuestro país también, se hacía los jueves la fiesta de Corpus Christi. En la liturgia actual, después del Concilio Vaticano II, y mirando pues que las cosas cambian y que el domingo hay una afluencia más grande de gente, mucha gente en las parroquias, pues la fiesta se traslada del jueves al domingo. ¿Para qué? Para que más personas pues puedan celebrar la fiesta. Jueves pues va mucha gente a misa también, no crean, en las 5.000 y pico de parroquias de Colombia, mucha gente hoy y todos los días va a misa, mucho. De pronto tú vas a misa entre semana y ves por ahí 50, 60 personas, pero multiplica eso por 5.000 parroquias en Colombia que tienen misa todos los días y eso llena más de una plaza, eso es muchísima gente. Pero imagínate, si entre semana uno va a misa y son 40, 50, 60 personas, el domingo, pues bien sabes tú que un domingo en misa pueden participar en cada parroquia de Colombia, no estoy diciendo mentiras, pero entre 1.000 y 5.000 personas, muchísima gente, de acuerdo a las parroquias, a los santuarios, a los templos, pero muchísima. O sea, imagínate la cantidad de gente que va el domingo a misa. Son 5.000 parroquias. Ponte a pensar así, la media bajita, estoy haciendo una media muy bajita, 1.000 personas en un domingo en cada parroquia. Pero eso es una media bajitica, bajitica. Muchos van a decir, no, si en mi parroquia va mucha más gente, contar los santuarios, sin contar los centros comerciales, las capillas de colegios, de hospitales, en muchos lugares, no solo ahí el templo parroquial, sino centros de culto. Pues son millones de personas que participan en la Eucaristía. Pues esto que te digo es porque hoy vamos a hacer la Lectio Divina, orar con la palabra, con el Evangelio del Domingo de Corpus, para que prepares, para que redescubras el sentido profundo que tiene la Eucaristía a partir de la palabra.
queremos insistir mucho en eso. La nueva evangelización, ser discípulos y misioneros de Jesucristo, significa redescubrir el sentido profundo de nuestra fe. ¿A partir de qué documentos? De la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, que no hace otra cosa que reflexionar a partir de la palabra en esos misterios de la fe. No te vayas para otro lado, no te vayas para otro lado. No bebas de otra fuente que no sea la palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia. No te pongas a lucubrar, no le des tanta fuerza. Hoy veo que hay una cantidad de católicos que cualquier persona escribe en internet cualquier cosa y ya lo vuelven palabra de Dios. Esto, salió en YouTube, te alabamos, Señor. Ahora ya no hay que decir palabra de Dios, sino salió en YouTube, gloria a ti, Señor Jesús. No, espera un momentico. No. La palabra y el magisterio de la Iglesia, la oficialidad de la Iglesia. No todo lo que aparece en internet es oficial, ¿cierto? Cualquiera puede mandar cualquier cosa con su versión y ya tú no puedes decir, no, es que salió en internet, luego eso es como si directamente el Papa lo hubiese mandado. No. La página oficial del Vaticano, ya sabes cuál es vaticano.va. La página oficial de la Conferencia Episcopal, sabemos cuál es. Eso es lo oficial, ¿ya? Entonces, lo demás, cuidado, porque mucha gente llega con correos y cosas raras. Entonces, ahí me llegó algún día un correo diciendo, el diablo ríe cada vez que tú comulgas con la mano. A ver, ¿dónde dice en la palabra de Dios que el diablo ríe cada vez que tú comulgas con la mano? Por Dios. La idea es buscar el sentido profundo de nuestra fe, ¿cierto? No se queden en arandelas, porque si nos quedamos en arandelas se desvirtúa lo precioso que es nuestra fe. Al hacer oración con la lección divina, pues lo que damos es mirar la intención profunda que tiene Dios al ofrecernos su palabra y al conocerla, saber por dónde es, no meterle cosas raras. Ya en esta fiesta de Corpus, pues qué bueno que puedas tú, a partir de la palabra, ¿sí? Y del magisterio de la Iglesia, la palabra y el magisterio de la Iglesia, saber qué es la Eucaristía. Lo demás, no, ¿sí? Si salió en YouTube, si salió en la página de no sé qué, que si mandaron un correo, eso no es oficial, ¿ya? Eso no es oficial. Si te llega una hoja por debajo de la puerta diciendo, mira, católico, no comulgues así, no hagas esto, cuidado con... Eso no es lo oficial, ¿sí? La Iglesia tiene los medios catequéticos que ayudan a la gente a buscar la oficialidad. Los niños que participan en la parroquia en la primera comunión, es una manera de educarlos en la fe católica. La gente que participa en las parroquias en las experiencias de evangelización. Esa es la manera adecuada. Y esos son millones en el mundo entero, ¿sí? Entonces, esa es la... No busques cosas como raras, a ver, ¿dónde está la Eucaristía? ¿Dónde sale algo misterioso de la misa? A ver, así como extraño, a ver, algo como de novela policíaca de Agatha Christie. No, eso no le metas eso. No es la intención de Jesús, no es la intención del plan de Dios. Por eso es que hacemos este rato de oración, para sintonizarnos con el misterio de Dios y más bien beber de ese misterio en comunidad y en iglesia. A orar se aprende orando y orar con la palabra de Dios se aprende empleando el método que hemos usado todos los jueves, la lección divina, lección divina. Algunos dicen que este método lo empleó Jesús. Bueno, eso ya es muy interesante saberlo, pero los monjes en la iglesia, los padres del desierto, los primeros siglos, utilizaron este método. Y a lo largo de estos 2000 años, este método que hemos utilizado aquí, lección divina, pues ha sido la manera como se acerca a uno y medita adecuadamente la palabra de Dios. ¿Ya? Eso ha sido desde hace 2000 años. Y el Papa ahora también nos invita en el documento de Aparecida, que es el documento maestro, el más importante. Ese sí, búsquenlo por internet, Aparecida, el documento de Aparecida. Beban de las fuentes de la Iglesia. Ahí sí, el Papa nos dice que la manera para acercarnos y aprender a orar con la palabra es la
lección divina, lectura sagrada. La lección divina tiene un método, unos pasos. Aquí en este tallercito de oración de media hora, pues lo que hacemos es algo muy chiquitito, pero tú lo puedes desarrollar mucho más grande en tu casa a lo largo de la semana. Coges un texto y lo trabajas a lo largo de toda la semana. ¿Sí? Texto de la Sagrada Escritura, lo lees a lo largo de toda la semana, lo meditas, oras con él y contemplas. Contemplar significa que esa lectura, esa meditación, esa oración me lleva indiscutiblemente, me lleva necesariamente, me conduce a sumergirme en el misterio de Dios y a descubrir ese amor que Él me tiene. O sea, me dejo llevar por Él. Tú lo puedes hacer. No necesitas nada más que la disposición y abrirte a la gracia de Dios. Lo primero que hacemos antes de emplear el texto, de usar el texto que vamos a hacer hoy de lección divina, es tomar conciencia de que estamos orando, de que nos vamos a encontrar con el Señor a partir de su palabra. Entonces nos disponemos e invocamos la presencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro entendimiento. Que el Espíritu Santo nos ayude a tener esos dones preciosos que Él da a su iglesia, para que ahora que nos vamos a acercar a este texto, con humildad, con reverencia, con sencillez, ¿sí? Con sencillez, con humildad, con deseos de conocer lo que ese texto nos dice, o sea, lo que Dios nos dice a partir de ese texto. Que Él nos ilumine, que nos llene de su amor, de su gracia, que el Espíritu Santo nos permita acercarnos a la palabra, encontrar en ella alimento, fuerza, que nos ayude a descubrir a Dios ahí en su palabra. Tomamos nuestra Biblia, siempre es importante tener la Biblia. La Biblia. Querido católico, no puedes ser un buen católico ni un buen discípulo si no tienes tu Sagrada Escritura. Eso sí, que falte todo, pero la Sagrada Escritura no. Y vamos a emplear el Evangelio, ahí está en pantalla, el Evangelio del domingo, Marcos 14, el versículo 12 al 16, y luego saltamos del versículo 22 al 26. Eso es lo que la Iglesia en la liturgia del domingo nos propone. Ya te explico por qué no coge el texto seguido, sino que coge unos versículos y luego se salta a otros versículos. Tranquilo, ahorita te explico por qué. No hay que preocuparse por eso. Sencillamente buscas en tu Biblia San Marcos, el Evangelio de San Marcos, el capítulo 14. Con calma, yo te espero. Versículo 12 al 16. Y luego te saltas. Ahí aparece, se salta uno, no lee los siguientes versículos, sino lee hasta el versículo 22 al 26. Esa es la lección que vamos a usar hoy, esa es la lectura que vamos a usar hoy. Entonces, vamos a hacer la primera lectura. Recuerda que siempre hacemos 3 lecturas. Uno dice, pero ¿por qué 3? De una y aprendemos eso rápido, ¿no? Es que aquí no hay como rapidez, ni hay prisa. Las cosas se disfrutan, se lee con calma. No estoy preocupado por sacar una enseñanza. No me predispongo frente al texto. Si uno se predispone, entonces ya uno lee el título y lee los 2 versículos y ya sabe qué es el texto. No. Aquí no sirve eso, ¿cierto? En el colegio y en la universidad sí sirve eso, o en el trabajo, que uno ya es canchero y uno dice, esto es de esto, listo, solucionamos así. Pero cuando vas a orar con la palabra de Dios, cuando te vas a acercar a un texto bíblico, no sirve que yo diga, ese texto es de la Eucaristía, listo. No, porque entonces ya te cierras a la posibilidad que este texto te diga más cosas. La palabra se pronuncia, Dios se pronuncia. Pero si yo ya estoy predispuesto,
pues yo ya no voy a disfrutar ni a entender nada nuevo de lo que me ofrece este texto bíblico. Bien, entonces, Marcos 14, versículo 12 al 16 y 22 al 26. Leámoslo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos con este encargo: id a la ciudad, os saldrá al paso a un hombre con un cántaro de agua. Seguidle, y veréis que entra en una casa. Decide entonces al dueño: el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahora nos saltamos al versículo 22. Mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se la pasó y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces hemos hecho la primera lectura del texto. Hasta este momento no saques conclusiones, ni reflexiones, ni predispongas tu mente ni tu corazón para ya sacar una enseñanza. ¿Sí? No. Estamos leyendo tranquilos. Entonces en la lectura voy aprendiendo lo que estoy leyendo. Y en la medida que voy leyendo, voy construyendo con mi imaginación el texto que yo acabo de leer. Eso es fundamental. Voy leyendo. Si dice que Jesús tomó el pan, pues me imagino a Jesús tomando el pan. No doy reflexiones, no hago ninguna cosa extraña que imaginarme, para que aprenda. El conocimiento se adquiere aprendiendo. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a volver a hacer otra vez el texto. Ahí está en la Biblia, el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 12 al 16, y luego nos saltamos del 22 al 26. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos con este encargo: id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre con un cántaro de agua, seguidle, y veréis que entra en una casa. Decide entonces al dueño: el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Nos saltamos al 22. Mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Ya entonces se fija en nuestra cabeza, si uno quisiera recordar ciertos elementos que leyó, los recuerda. Entonces estaba cerca la celebración de la Pascua. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿dónde quieres que celebremos la cena de Pascua? Jesús les dice que vayan a donde un señor y entonces que le digan que el maestro dice dónde va a celebrar la cena de Pascua. Él les dirá que dónde es, ustedes van y arreglan.
Y después saltamos al versículo 22 y entonces nos cuenta que ahí Jesús cogió el pan y dijo, tomen, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa y dijo, esta es mi sangre. Bueno, ya hemos fijado algo en nuestra memoria. Vamos a hacer la tercera lectura de este texto. Lo importante es, en este momento, lo importante es que construyas en tu mente el texto. Así como cuando tú le cuentas a una persona, cuando viste un programa y en el programa dijeron esto, 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 o haces una diligencia y vas y cuentas, mire, según lo que me dijo la señora de allá del banco, la señora del lugar, el señor que atiende, tenía que hacer esto, 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 sacar la cédula, luego sacarle una fotocopia, luego ir a tal parte, luego a tal otro. Es contar lo que te dijeron, sin interpretar, ¿sí? Interpretar ya es, a mí me pareció sospechoso la señora que dijo que entregara la cédula para sacar la fotocopia. Eso ya es interpretar tu opinión. Aquí en este momento no hay que interpretar, sino solo leer y contar lo leído. La última leída vamos a hacerla. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 12 al 16, 22 al 26. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos con este encargo, id a la ciudad. Os saldrá al paso un hombre con un cántaro de agua, seguidle, y veréis que entra en una casa. Decide entonces al dueño. El maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como lo había dicho y prepararon la Pascua. Nos saltamos al versículo 22. Mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se la pasó y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de leer, ya en nuestra cabeza se ha fijado lo que hemos leído. Entonces viene la meditación. Meditar significa comprender e interpretar adecuadamente lo que he leído. Pues para eso yo solito no puedo. Necesito la ayuda de la iglesia, algún comentario bíblico, las notas que aparecen siempre en las Biblias, aparecen unas notas pequeñitas. Algunas veces a la gente le da pereza leer esas notas pequeñitas, pero esas notas pequeñitas son explicativas, explican ciertos términos, ciertas palabras, lo ubican a uno en el contexto, ¿sí? Le ayudan a uno a entender las cosas. Apliquémoslo aquí a este texto, primero haciendo la sencilla comprensión de lectura del texto. Bien. El texto en su contexto. Nunca un texto está solo, sino está en un contexto. Está en el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos, los últimos capítulos, propiamente están en el contexto de la pasión de Jesús. ¿Ya? O sea, este texto está ubicado en el Evangelio en el momento en que Jesús inicia su pasión, su muerte, su resurrección. Entonces ya como que nos va ubicando. Bueno, entonces esto Jesús lo dijo cercano a su pasión. Entonces eso es importante. O sea, está en el momento definitivo. Los últimos momentos de Jesús, los definitivos, en donde Jesús va a decir y hacer cosas definitivas que van a marcar, ¿sí? Que van a dejar para que los discípulos lo recuerden así. Entonces Jesús, en ese contexto es que está celebrando la Pascua. Vamos a ver qué palabras, vamos a leer el texto rápidamente, miremoslo a ver, qué palabras se repiten. Se repite la Pascua,
continuamente ahí una vez, 2 veces, haciendo alusión a la Pascua, donde te celebramos la Pascua, donde el maestro puede comer la Pascua. Habla también de los discípulos. Los discípulos vayan a la ciudad. En esta primera parte. Y en la segunda, del versículo 22, vamos a ver qué palabras. Una palabra muy importante es que tomó, Jesús les dice, tomad es una palabra que se repite, tomen esto. Beber y tomar, comer. Bien. Algunas veces, cuando tenemos un texto del Nuevo Testamento, podemos, y el mismo texto nos lleva a pensar en acciones del Antiguo Testamento. En el caso de este texto, dice, el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. O sea, están en el contexto de la fiesta de Pascua judía. Entonces, hace memoria uno en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Moisés, antes de salir de la esclavitud, antes de salir de Egipto, hagan esta reunión, reúnanse, sacrifiquen un cordero, coman verduras amargas y celebren este paso. Pascua significa paso. Como yo les voy a pasar de la esclavitud a la libertad, yo quiero que lo celebren de esta manera y que cada año recuerden este acontecimiento que les dio la libertad. Entonces eran esclavos en Egipto, ahora son libres. Los voy a sacar por el Mar Rojo y darles la libertad y darles una tierra. Entonces ese paso, cada año se reúnen y lo celebran en una cena, con un cordero, con verduras amargas, con pan ácimo, pan sin levadura, ¿sí? Para recordar la tristeza que vivieron ellos, la amargura que vivieron ellos como esclavos, pero también con vino para recordar que aún en esa amargura Dios los salvó, los liberó. Entonces todo judío tenía que celebrar la Pascua, ¿cierto? Tenía que reunirse con su familia y celebrar la Pascua, con sus amigos, con su comunidad, con su familia, celebrar esto. Y eso era importantísimo. Reunámonos a celebrar que éramos esclavos y Dios nos liberó. En ese contexto, miren la primera parte, lo que escuchamos, lo que nos ubica es como en ese contexto. Jesús con sus amigos, con sus discípulos. Es más, era algo de ley, o sea, era algo importante. Toda familia tenía que reunirse a celebrar, a hacer los preparativos. Era algo importante. La cena de Pascua era la manera como se celebraba la intervención de Dios que nos había liberado de la esclavitud y nos había constituido como un pueblo. En ese contexto es que Jesús, pues también le dice a sus discípulos que prepare la cena de Pascua. Hay un elemento bien bonito y es que Jesús quiso celebrarla en la ciudad, ¿sí? En la ciudad, en la urbe, en el lugar, en el corazón de la ciudad. Eso nos dice mucho a la fiesta de Corpus que celebramos, porque la fiesta de Corpus tiene como esa característica especial de Jesús dentro de la ciudad que camina por las calles de nuestros barrios y de nuestra ciudad. Es el día de la procesión que sale del templo, ¿sí? Ya no es en el templo, sino sale, se va a las calles. Jesús quiso celebrar en la ciudad, ¿ya? Y le dio un significado distinto. Entonces, la primera parte es la preparación, preparar la sala. Pareciera que aquí nos confirman un poquito que si Jesús dice, hay un señor que les va a abrir la habitación para que usted se dé cuenta, seguramente era uno de los amigos de Jesús, uno de los seguidores de Jesús, uno de los admiradores de Jesús, que ya había acordado con él, que celebres aquí están tus órdenes. Seguramente Jesús le había hecho algún favor, había hecho algún milagro,
o solo sencillamente se había dejado este hombre seducir por las palabras de Jesús. Entonces, maestro, cuando quieras ven aquí, me imagino yo, esto sí ya es un poquito de imaginación, ¿no? Cuando quieras esto, aquí puedes venir a estar. Y Jesús dijo, pues aquí voy a celebrar la Pascua donde esté amigo. Entonces, esa parte es bien bonita, o sea, en la ciudad con los amigos. La Eucaristía, la Pascua, el paso de Dios, siempre es en la familia, con los amigos, para hacer presente el paso de Dios por mi vida. Eso es algo interesante. En el Antiguo Testamento, las familias que se reúnan y celebran el paso de Dios, que es liberador. Ellos también se reunían y celebraban ese paso de Dios liberador. Ahora, en la segunda parte, ese paso de Dios, donde los discípulos decían, bueno, vamos a celebrar eso, el Antiguo Testamento, que Yahvé nos liberó, Jesús le da un sentido distinto. Ahí está lo interesante. Jesús le da un sentido distinto, un sentido profético, un sentido de decir, mire, ahora esto va a ser como nosotros celebremos lo que yo voy a hacer ahorita más tarde, ¿cierto? Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Lo que voy a hacer ahora, ustedes no lo entienden, pero cuando lo vivan y vean lo que hice, que morí, que me crucificaron y que resucité, y se vuelvan a reunir, como les dije, hagan esto en memoria mía, recuerden esto, cuando ya viva todo esto, esta cena va a tener un sentido liberador. El paso de Dios que murió y resucitó nos liberó de la esclavitud del pecado y nos dio la libertad. O sea que el mismo sentido del Antiguo Testamento, el paso de Dios que nos liberó. Ahora ya no del faraón, sino del pecado, del mal, de aquellas realidades y estructuras que nos atan y nos esclavizan. Ahora el paso de Dios, cada vez que se reúnan, preparen esta cena, alisten esto. Ahí vamos a darnos cuenta que aquí está Dios liberando, Dios sanando, Dios construyendo un nuevo mundo a partir de su muerte y de su resurrección. Cada vez que coman, que tomen, el texto es muy lindo porque dice tomen, ¿sí? Tomen y coman. Cuando Jesús decía tomen, pues yo me imagino que tomar es con la mano, ¿no? Tomen y coman. ¿Sí ven? Tomen y coman. Es decir, cada vez que hagan esto, van a celebrar el paso de Dios liberador, que yo ahora lo celebraré muriendo y resucitando. O sea, yo cada vez que celebro esto, traigo el paso de Dios liberador por mi vida y lo hago parte de mí. El comer, tomen y coman. Esto de tomar y comer es importante. O sea, tomar y comer significa no solo escuchen, no solo estudien, no solo lean, no solo racionalmente lo entiendan, sino lo hagan parte de su propio cuerpo, alimento de su propio ser. Intégrenlo a su estructura vital como personas. El paso de Dios por la vida que libera la Pascua no es una idea, no es una reflexión bonita, sino es constitutivo, está en lo íntimo de nuestras entrañas, de nuestra propia vida. Por eso el comer significa que es parte de mí, de lo que soy. Es el alimento que impulsa mi vida. Pero hay algo muy bonito también al final y dice, yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esta frase, seguramente de los discípulos que captaron fácilmente, aquí está el reino de Dios, en Jesús. Jesús es el reino de Dios. Y Jesús inauguró el reino. Y algún día esto que comemos aquí lo vamos a celebrar en la plenitud, en la plenificación total de su reino, que es lo que nosotros conocemos como el cielo. Bien, podemos seguir reflexionando sobre este texto, pero tal vez hay que insistir dos cosas. Primero, la preparación. ¿Sí ven? Preparar. Jesús quiso que prepararan el lugar, el ambiente.
en la ciudad, dentro del corazón de la ciudad. Y segundo, el estar con Él, el tomar, el comer, el celebrar, el darle ese sentido de paso, el paso de Dios por mi vida. Cada vez que celebramos esto, por mandato del mismo Jesús, estamos celebrando el paso. Dios pasa. Cada vez que Dios pasa, se queda y transforma. Bien, hemos hecho la meditación. Vamos ahora a la oración. La oración es, ya leí este texto, ya lo medité, algunas pistas, no me detengo, pero algunas pistas. Ahora, este texto, esta palabra que leí y medité, ¿qué me dice a mí? Dios, ¿qué me dice a mí? O yo, mejor, ¿qué le digo a Dios? Cualquiera de las dos sirve. La oración es un diálogo. Yo escucho a Dios que me habla y yo le digo a Dios fruto de eso que medité. Es un diálogo, un intercambio. Piensa en un momento en este ambiente de oración en que estamos. Que esta palabra que leí, que medité, de la Eucaristía, de Jesús, que le dice a sus discípulos que preparen la cena de Pascua, de Jesús que se reúne con ellos, que toma el pan, que toma el cáliz. ¿Qué me hace decirle a Dios? O Dios, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? Yo leo esto y Dios me dice algo a mí. O yo le digo algo a Dios. Díselo. Y allá en lo profundo de mi corazón, donde estoy hablando con el Señor, me sumerjo también, tratando de contemplar y tratando de contemplarlo a Él. Me meto allá en ese texto. Escucho a Jesús que me invita a preparar la Pascua, la cena de Pascua, la Eucaristía. Siento que estoy ahí sentado con esos discípulos y que puedo ver a Jesús en ese contexto de su pasión, de su muerte. Jesús sabe, tal vez los discípulos no sabían mucho, pero Jesús sí sabe lo que viene después. Jesús tiene claro que va a efectuar con su pasión, con su muerte, con su resurrección, la acción más importante en el mundo, la acción liberadora, vencedora del mal, con la Eucaristía. Y eso que Él va a hacer, los discípulos lo van a actualizar, lo van a hacer presente hoy y siempre a través de ese tomad y comed, tomad y bebed. Experimento al Dios liberador que pasa por mi vida cada vez que acepto tomar y comer, tomar y beber su cuerpo, su sangre, su acción sanadora, liberadora, restauradora en mí. Descubro en la Eucaristía la fuerza para seguir adelante, pero también soy consciente de que aquí hay algo inconcluso, algo incompleto. Ya no beberé más esto hasta que no esté en el reino. Que este alimento precioso y su acción liberadora, aún transformando el mundo con esta acción,
me deja también en ese espíritu y en esa sensación de que debo hacer algo para que el mundo sea mejor, más solidario, más que queda inconclusa hasta que no me encuentre con Dios y beba en la plenitud de la Eucaristía celestial. Que las acciones que haga en este mundo, la manera como viva, la manera como testifique con mi vida el paso liberador de Dios por mi existencia, va haciendo posible que algún día, cuando Dios me pida cuentas, celebre a plenitud la Eucaristía en la liturgia del cielo. Siento esta palabra como alimento que me descubre el rostro amoroso, liberador, transformador del Señor, que me alimenta, que me inserta, que me hace parte activa de la Eucaristía. Tomad y comed, tomad y bebed. Le doy gracias al Señor por permitirme estar con Él. Le doy gracias porque me permite a través de este texto sumergirme en su misterio de amor, de donación, de salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Muy bien, queridos amigos, hemos compartido, hemos hecho oración a partir del texto. Como les digo, nos podíamos demorar otro ratico más, o sea, toda la semana, mañana, pasado mañana, para llegar el domingo a la fiesta de Corpus como más penetrados del espíritu de esta palabra. El leerla, el meditarla, hace que nos sintamos en ese espíritu de celebrar la Eucaristía con Jesús, de preparar muy bien el banquete. Estas dos realidades, prepararlo y celebrarlo, ¿cierto? No solo sentarse ahí, llegar y ya listo, sino prepararme y celebrar. Vamos a compartir ahora la fe. Lo he insistido mucho en estas semanas. Muy bien que llamen a decir, oren por esta necesidad, oren por esta intención, pero también a compartir la fe, esta palabra, ¿qué me hizo pensar? ¿Qué me hizo decirle a Dios? ¿Qué compromiso me invitó Dios? ¿Qué me movió Dios para ser parte de esta sociedad y transformar mi sociedad? O sea, la palabra que medito no solo es tan bonito, sino ¿qué me mueve por dentro Dios? ¿Qué me llama Dios? ¿A qué me invita Dios? Y por eso los invito a que participen. Y también vamos a orar por sus necesidades, por supuesto. Porque como somos tantos los que estamos celebrando y orando con este taller de oración, por supuesto, también oramos. Ve esto que dijo esta señora, también me movió, ve, interesante. Eso que dijo este señor que llamó, este testimonio tan bonito. ¿Cuántas veces una persona se alimenta con tu experiencia de Dios? Y también, claro, oro por esa necesidad, esa intención que tengo en mi corazón. Si quieres comunicarte con nosotros, hay algunos minutos disponibles. 747-0710 y van pasando, ahí ustedes se dan cuenta que hay una cantidad de líneas telefónicas que lo que pretenden es mayor cercanía del canal Cristovisión contigo, que vives en Cúcuta, en Los Patios, en Villa del Rosario, en cualquier parte de Colombia, y que tienes ahí el teléfono para que hagas una llamada local y participes, no te dé miedo, al contrario. No entendí esto. Ahora al meditar este texto, me generó esta duda. Tranquilo, pues para eso estamos. Esa es la experiencia de la iglesia, construyendo juntos. Cecilia López se comunica con nosotros desde Bogotá. Hola Cecilia, qué gusto saludarla.
Cecilia. Padrecito Ramón, muy buenos días. ¿Cómo está, Cecilia? ¿Qué tal? Para felicitarlo por este programa, Gracias. por este canal que fue una bendición, bendecida por el Señor, Padre. Sí, es verdad. Padre, para dar como algo que siento en mi vida. Cuénteme. Lo quiero contar. A ver, cuénteme. A raíz del canal Cristo Visión, yo voy mucho a mi Sagrada Eucaristía. Sí, muy bien. Yo siento, Padre, que cuando el Padre me bendice, cuando el Padre nos bendice, al terminar la Eucaristía, yo le pido en ese momento, Señor, bendiga mis manitas para bendecir a mis hijos, para bendecir a toda mi familia. Yo le digo, yo me siento, Señor, bendecida por su merced. Gracias por esas bendiciones que me das. Gracias, Señor, porque tengo que ser una abuelita cariñosa, una abuelita que no tenga que decir mis nietecitos, ahí llegó la abuelita, ahí llegó mi mamá que regaña por todo, que sí, claro. Que ay Dios mío, no la aguantamos, no, sino que mis nietecitos llegan con todo cariño, hola abuelita, y empiezan a cantar, alabaré, alabaré, ellos todos son con ese cariño. A mí me gustaría como testimonio que todas las abuelitas llegáramos a ser así. Los niños los entienden a uno porque ellos son pequeñitos, ellos si uno les enseña con amor, ellos son pequeñitos y entienden todo ese amor hacia Dios. Yo tengo mi altarcito por la mañana cuando vamos a salir. Venga, papitos, los llevo al jardín y les digo, venga, papitos, vamos a rezarle a Dios, a darle gracias, a rezarle por todos los niños de su colegio y por todos los niños que van por estas calles, papito. Muy bonito, gracias. Creo que esto es importante. Mire, eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos, entre otras cosas. Jesús lo que hizo fue enseñarles a los discípulos, ¿sí? Y no les enseñó a punta de miedo, ni a punta de regaños, ni a punta de cantaleta. Ellos vieron a Jesús cómo actuaba, cómo se portaba, cómo se relacionaba con su papá. O sea, ellos vieron cómo Dios Padre hacía tantas obras en su amado Hijo y cómo Él daba testimonio de esas obras. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Al final de la misa, es cierto, lo que usted dice es cierto. En latín se dice ite missa est, podéis ir en paz. Se tradujo en español, pero el ite missa es enviados. Ustedes son enviados, ¿ya? Ya vivieron aquí, ya comieron conmigo, ya se alimentaron. Váyanse a anunciar, váyanse, siéntanse enviados a bendecir. Muy bonito. ¿Sí ven qué bonita la meditación de la palabra, lo que genera? Y ayuda mucho a la gente que está viviendo esta experiencia. Muchas gracias, la quiero mucho. Esperanza desde Bogotá. Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, Padre Ramón, buenos días. Buenos días. Padre Ramón, pues lo felicito de manera muy especial porque pues usted ha hecho que cambie mucho el sentido de lo que es la religión. Ay, qué bueno. Pues antiguamente uno era como más repetitivo y ahora uno es más consciente de la religión. Eso es bueno, es muy bueno. Lo felicito por eso, Padre. Gracias. Mi participación en el Evangelio es que en ese Evangelio el sentido de la Pascua se parte en dos. Ajá. O sea, hasta ese día la Pascua era como física, ¿no? Sí. O sea, si se celebraba era como la parte de comer y de compartir unos con otros. Y a partir de ese día, ya la Pascua tiene un sentido espiritual. O sea que yo pienso que en cada Eucaristía es importantísima para nuestro espíritu. O sea, los que vamos ese día a la misa, a la celebración de la misa, para nosotros tiene que ser una cosa, pero tremendamente renovadora para nosotros, Padre. Claro, muy bien. Porque ya es el espíritu el que viene a fortalecerse con cada Eucaristía, y eso pues lo que hizo Jesús para nosotros, Padre. Muy bien, qué maravilla. Muchas gracias, es maravilloso. Miren lo que Dios hace en ustedes cada vez que meditan muy bien la palabra, ¿sí? Es maravilloso. Es el pueblo de Dios que también es profeta. Muy bien, muchas gracias. Sí, eso es cierto. Le dio un sentido distinto. La fiesta es distinta, ¿sí? Y ese es el trabajo de todos los creyentes. Y por eso, como que al final del texto Jesús dice, deja como una sensación de que ya no, de que algo falta. Y ese algo falta
es la participación de todos nosotros que vamos completando con nuestra Eucaristía, con nuestra donación, el sentido profundo de la consumación total que algún día será en el gozo del reino de Dios. Muchas gracias, la quiero mucho. Gracias por esa meditación. Eso ayuda muchísimo a todos, a mí, a todos nos gusta. Eso es lo que debemos hacer con la palabra. ¿Sí ven? Este ambiente tan bonito. William, desde Bogotá. Hola, William, ¿qué tal? Hola, padre Ramón, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo. Bien, padre, como para felicitarlo, yo creo que sobran las felicitaciones para expresarle que su taller de oración nos ha servido a muchos en Colombia para entender mejor la palabra, ¿no? Es una gran labor. Gracias, William, gracias. Y con la Eucaristía, pues, es una gran celebración, es un momento de la iglesia muy bonito donde está nuestro Señor, el pan, el vino, el Espíritu Santo, y que es un momento de reflexión y de entender mejor lo que nos quería enseñar nuestro Padre, que es una vida mejor, ¿no? Y eso es lo que trata el banquete, ir preparándonos para cuando tengamos que compartir la resurrección, pues estar en un buen momento con nuestro Señor, ¿no? Claro que sí. Gracias, William. Gracias por sus palabras. Ustedes son muy queridos con esta pobre humanidad agobiada y doliente que soy yo, pero sí es verdad, Dios hace muchas cosas muy bonitas a través de este canal y a través de este taller de oración. Pero esto es cierto, miren, sí, eso es fundamental. Mire, que nos reunamos los domingos, que celebremos la Eucaristía, es una manera de anticipar, ¿no? Decir, mire, estamos juntos, Dios está con nosotros, estamos construyendo un mundo mejor donde todos somos iguales, donde nos alimentamos con el mismo pan. Y algún día, esto que estamos haciendo aquí en Sacramento, en celebración, va a llegar a plenitud con el compromiso de todos los creyentes, de toda la iglesia, de todos en trabajar en la unidad para que celebremos con el Señor eso que Él quiere, que seamos uno, como Él y su Padre son uno. Muy bien, los felicito a todos, muchas gracias, que esta meditación nos sirva. Mañana tenemos oración ante Jesús Eucaristía. Hoy fue con la palabra, mañana va a ser con Jesús Eucaristía. Y seguiremos trabajando los textos de Corpus que van a ser muy especiales. Los invito a todos a que oremos mucho por el Maratón Cristovisión. Desde el domingo próximo, desde la fiesta de Corpus del domingo próximo, le pedimos al Señor que nos haga ese gran milagro de la solidaridad, toda una semana de solidaridad con el canal Cristovisión, para que podamos seguir adelante con una cantidad de proyectos que tenemos de evangelización a través de este canal. Esperamos contar con su ayuda, con su solidaridad. Gracias a los que ya están en su cabeza diciendo, si yo voy a unirme, yo quisiera que vinieran esta semana de domingo a domingo, vengan al canal Cristovisión, conozcan lo que hay. Es una obra muy, muy bonita, es sencilla, no es suntuosa, no somos suntuosos, sino somos sencillos, pero llenos de alegría y llenos de bondad para transmitir la nueva evangelización que es un mandato misionero a todos los creyentes en este nuevo milenio. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, los acompañe, los ayude. Que el Señor Todopoderoso sea su alimento en todos los días. Y que ese paso amoroso de Dios por nuestra vida transforme también sus familias. Bendiga a los enfermos, a nuestros hermanos secuestrados, a los hermanos que están en las cárceles, a aquellos que están en situaciones difíciles. Que el Señor los bendiga y los fortalezca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Cuando vayas a orar, taller de oración por el Padre Ramón Zambrano.